¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, por asistir a esta presentación. La idea es invitar, gracias a Natalia, es hacer una conversación, ¿no? Donde hablamos principalmente de cómo se hizo este trabajo de este libro, que es Historia del colectivo feminismo peruano, de Zoila Aurora Cáceres, 1924-1956, cuyo eje principal de la información ha sido extraído del archivo que Zoila Aurora Cáceres donó a la Biblioteca Nacional en 1956. Y a propósito de eso, yo quería decirles, a lo mejor ustedes no lo saben, la semana pasada se ha declarado 4 unidades de este archivo, se ha declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Sí, entonces estoy muy contenta porque eso es un paso importante, que el Estado también forme parte de esta celebración que es este año, el centenario del feminismo peruano. Entonces, quiero que Natalia empiece con sus palabras y luego vamos a hacer una conversación donde obviamente ustedes también están llamados a preguntar, a hacer alguna consulta, si tienen alguna interrogante acerca de lo que vamos a conversar. Gracias, Natalia. Muchísimas gracias, Sofía, por la invitación, pero sobre todo muchísimas gracias por este libro. Este es un libro que yo creo que es realmente necesario. Yo, como saben, o quizás algunos sepan, no me especializo en ese periodo ni necesariamente en este tema, pero creo que todas las peruanas y peruanos debemos conocer el trabajo de Zoila Aurora Cáceres y debemos conocer mucho más la labor de las mujeres por el voto. El feminismo tiene, por supuesto, otras mujeres que son importantes, otros personajes. Era poco lo que yo sabía de ella antes de leer este libro. Entonces lo llevo con mucha curiosidad y debo de confesar que son pocas las veces que termino de leer un libro de historia con una lágrima en el ojo. Me emocioné porque el trabajo que ha hecho Sofía ha sido no reconstruir necesariamente su vida privada, sino más bien su vida de feminista y su vida de mujer de acción, y el trabajo que ella emprendió en crear esta noción del feminismo peruano, que luego le pone Zoila Aurora Cáceres, su labor por el voto, sobre todo la campaña tan importante del 31, que realmente, y con la participación de gente de todas las provincias, no de todas, pero de muchas provincias del Perú, eso también es muy interesante. Y luego, otra parte de una faceta totalmente desconocida, o poco conocida para incluso personas medianamente enteradas de su trabajo como delegada del Perú ante un organismo internacional. Es decir, ella no tenía rango, si quieres, de embajadora, pero fungió de representante del Perú en los más altos niveles. Y al final también lo que sucede con su archivo, como el voto, porque muchas veces cuando se habla del voto, el acceso del voto de la mujer en el Perú, se habla de la década del 50. Pero pasan muchas cosas para llegar a la década del 50 y ella tiene una actuación principal. El hecho de que ella dona su archivo, ¿no? Y el hecho de que ella es una mujer soltera, que su matrimonio fue disuelto, sin hijos, lleva a Sofía a una búsqueda por el lugar donde descansa sus restos. Y esa parte creo que me emocionó mucho, ¿no? Y también en estos meses, este año, hemos estado hablando muchísimo sobre archivos en el Perú. Quizás algunos también sepan sobre todo el proceso que hubo relacionado a dónde va a parar el Archivo General de la Nación, los intentos que hicimos por defender este traslado que consideramos irregular, pero esa noción de qué pasa con los archivos y cómo los archivos nos permiten contar las historias, y que sin los archivos lo que tenemos es otra cosa. Tenemos imaginación, tenemos ficción, pero los archivos nos muestran cuál fue el papel que ella despachaba del Hotel Bolívar, con quienes escribía, quienes escribían de regreso, esta relación que tenía con otras feministas, algunas mayores, algunas menores. El libro nos ilumina todo eso. Yo creo que yo agradezco realmente el trabajo tan minucioso que te has dado en reconstruir los diferentes tipos de trabajo que hizo Zoila Aurora Cáceres, el lugar de donde ella provenía, ¿no? Esa posición de ser la hija de un presidente muy importante,
Y también ahí volvemos al archivo y al rol que muchas veces se soslaya de las mujeres porque vienen como apéndice de un hombre. El hecho de que parte de su archivo esté con el archivo de su padre, que muchas veces, es decir, ella era la hija de una persona muy importante con lo bueno y lo malo que eso trae, ¿no? Es decir, eso le abrió muchas puertas y también limitó su posición en otros lados. La otra cosa que me pareció muy importante y muy interesante es la idea de un feminismo conservador, un feminismo católico, un feminismo de élite, pero que también se preocupa por la cuestión económica, es decir, que la posición de la mujer también es una situación de dependencia económica. Me gustó muchísimo cómo dentro de las cartas, de la bibliografía que tú incluyes, de los documentos que tú incluyes, de las conversaciones, las mujeres van cuestionando, no solamente Soy la Aurora, sino algunas de las mujeres que le escriben van cuestionando la defensa, pero no pueden participar ni en la fiscalía, ni en la magistratura, ni en los juzgados, porque para eso hay que ser ciudadano, entonces cuestionar la idea de la ciudadanía. También hay una parte donde hablas de cómo uno de los detalles que se habla es sobre la ciudadanía ligada a portar armas o defender a la patria. Y entonces las mujeres que empiezan a cuestionar, ¿y por qué las mujeres no podemos ser soldados? ¿O por qué las mujeres no podemos ser parte de la policía? No hay nada que lo impida más que una idea. Entonces yo creo que van apareciendo muchísimas cosas, por un lado de su vida, lo que pasó, lo que hizo, no sé qué, pero también las ideas, fuerza que tiene ella y que va a defender. Y luego cómo hace esta gran campaña del año 31, donde pone mucha fuerza, donde tiene presencia, ahí tiene apoyo, y por un momento parece que se abre una ventana, sí. Pero esa ventana se cierra, y esa ventana no es el momento. Y luego cómo se muda al campo internacional, a la relación. Y también la otra cosa sobre el feminismo, que es una fuerza internacional, y es una fuerza, bueno, desde ¿cómo es Saratoga Falls? Seneca Falls, desde mediados del 19 en adelante, cómo las conexiones internacionales que tiene Soy la Aurora Cáceres ella las va a continuar cultivando y ampliando en Europa, en la región, en Estados Unidos, cómo va utilizando de manera muy estratégica todas estas posiciones. Entonces el libro tiene estos ejes, ¿no? Estos momentos, pero luego tiene una parte sobre el archivo mismo, que yo creo que es fascinante, porque como decía, muchas veces queremos escribir historias, pero no tenemos acceso a los archivos o no existen los papeles, entonces tenemos que inferir, imaginar, rellenar, pero aquí tenemos un libro que es todo lo contrario, un libro que está escrito con unas bases documentadas muy detalladas, y eso es realmente una maravilla, porque también estamos hablando de un archivo que casi no se ha usado. Entonces tenemos que seguir buscando esos archivos y seguir aprovechando los que existen y están mal utilizados, como el caso este, que es un archivo fabuloso. Acá tenemos además este encuadre, el extracto de los principios, sí, estas ideas para que pida la reforma del Código Civil para que puedan ser guardadoras, testigos testamentarios, fiadoras, mandatarias judiciales, la capacidad civil para que la mujer casada pueda hacer una serie de cosas que las mujeres casadas no podían hacer, el derecho de ser iguales a los hombres ante la ley, primer derecho a la ciudadanía, el sufragio político municipal, el derecho a ser electora y elegida, el sufragio político. Es decir, ahora cuando se habla, bueno, pero no, ya el feminismo no se necesita, yo creo que no solamente se sigue necesitando, porque todavía existe una gran diferencia entre la posición de los hombres y las mujeres en la sociedad, pero todavía más se necesita no olvidar que son 100 años de un feminismo peruano de Soy la Aurora Cáceres, que cuando estamos pensando en el centenario de la creación del APRA, por ejemplo, también estamos hablando del centenario de este feminismo particular que tiene ella, y que
es muy importante que también esté en el registro. Entonces, para mí ha sido, como digo, un placer realmente, una emoción incluso, poder acercarme a algo que no conocía, de lo cual tenía una idea muy vaga. Cuando pensaba justamente en el sufragio, pensaba, Royce Aguilar sí había escrito sobre ella, había escrito sobre esto, pero digamos que este libro da mucho más. Ella obviamente me parece un artículo, un capítulo, un libro. Entonces aquí tenemos realmente una riqueza muy grande que yo creo que nos va a permitir pensar en ella como personaje, pero en el feminismo peruano, y quizás ver, hay otros libros de feministas peruanas, pero entrar en estos diálogos, pensarlo no solamente como algo nacional, sino como algo internacional, todas esas redes. Y las preguntas que tenía para ti, porque bueno, esto es un poco una apreciación general del libro, y decirles que lo recomiendo muchísimo y que deben de leerlo y recomendarlo, como lo seguiré haciendo. Pero las preguntas van por dos lados. Uno, el primero es tu aproximación, es decir, ¿qué te lleva? ¿Cuáles son las preguntas que te llevan a Soy la Aurora Cáceres? ¿Es el saber que existe el archivo? ¿Es una curiosidad por el feminismo? ¿Es un poco de las dos cosas? ¿Es saber que existen cosas que no se han trabajado? ¿Cómo llegas a este tema? Bueno, primero te agradezco muchísimo, Natalia, todo el comentario que has hecho, esta introducción. Es un resumen lo que ha hecho Natalia acerca de cómo está, de qué se compone el libro, ¿no? Bueno, la historia es una historia de amor que ya tiene 20 años, o sea, este año por eso es que para mí era muy especial, porque saben que los años que terminan en redondo, en par, son así, ¿no? Y yo me di cuenta pues que precisamente hace 3 años yo vengo haciendo una serie de proyectos para este centenario del feminismo peruano. Porque en realidad mi primer acercamiento, yo soy historiadora de arte, entonces mi primer acercamiento fue de Soy la Aurora Cáceres como pionera escribiendo sobre arte peruano. Entonces por eso que le dediqué un libro en el año 2009, donde hago la referencia a ella y su vínculo con el arte peruano, rescaté algunos textos y entonces hice ese trabajo. Y luego, 9 años después, es un profesor de la Facultad de Letras, Marcel Velázquez, fue el que me dijo, sabiendo que tenía este trabajo de ella con el arte, él me dijo, me han comentado que hay una correspondencia que es de la campaña que Soy la Aurora Cáceres hizo en el 31 en la Biblioteca Nacional, y entonces me dicen que si quisieras trabajarlo para hacer una publicación. Entonces yo le dije, pero por supuesto. Y lo interesante es que a mí me encanta hablar con las anécdotas, porque eso son como detrás de cámara que uno tiene guardado y que me gusta compartir, ¿no? Porque cuando hice el trabajo cuando lo publiqué en el 2009, pero ya tenía 2 o 3 años trabajándolo, entonces llegué al Museo Cáceres, que está en Reducto, pero yo conocí el Museo Cáceres que estaba en Breña, y el que está en Reducto es un resumen del que estaba en Breña. Entonces allí fue que hice todo el permiso para poder ver el álbum que estaba allí dentro de la vitrina. Entonces me enseñaron no solamente el álbum, sino artículos de periódicos que ya estaban en muy mal estado, pero igual los vi. Y los artículos del periódico tenían que ver con el feminismo peruano, con los primeros años del feminismo peruano. Y cuando yo vi eso, yo dije, qué interesante. También le saqué copia, pero siempre dije, quien trate ese tema va a tener mucho material. Eso lo pensé en el 2007, 2008. Y así que cuando a mí me dijeron, pues después de años para trabajarlo, entonces yo dije, yo ya iba con muchas lecturas hechas que había hecho años antes. Y además que todo este tiempo, todo lo que yo encontraba sobre ella, pues lo acumulaba, ¿no? Entonces, cuando vi las cartas por primera vez, es que eso también es parte de otra historia, porque lo que pasa es que este archivo todavía no está completamente inventariado. O sea, está hecha la lista, pero no está todavía tan trabajado como para ya brindarle el acceso libre a todos. Sí se puede hacer un permiso para poderlo revisar. Y eso lo conocí porque cuando hicimos el seminario de feminismo peruano en la Biblioteca Nacional el 23 y el 24 de septiembre, allí hubo una ponencia
de Talia Choque y de María Antonieta Cuenca, donde ella dijeron, ¿no? Es como una deuda pendiente el tener este archivo ya en su estado ya lo máximo para poderlo brindar a todo el público. Ahora se puede acceder, pero con permiso, con un permiso especial. Es que estamos hablando de un archivo que tiene, esto yo lo he revisado, son 66 paquetes, pero dentro de cada paquete puede haber 2, 5, 10, pero pueden haber hasta 50, 60 documentos, porque cada paquete responde a 10 ítems, o sea, ahí pueden haber 10 paquetes de un solo ítem, entonces son como 10 tópicos, 10 ítems. Y entonces estamos hablando, ellos dijeron la cifra, 1.527 unidades y 4.900 folios aproximadamente. Eso es lo que se compone el archivo que donó Soy Aurora Cáceres, además de los libros, los folletos que también forman parte de la donación, ¿no? Entonces todo eso lo sabemos porque ella deja una copia de la carta de intención para hacer la donación en 1956. Y existe también la copia del director de la biblioteca que le responde. Entonces todo eso, curiosamente, está en otro sitio que no es la Biblioteca Nacional, porque existe esto, o sea, la característica de todo este material es que, si bien el archivo que ella donó de feminismo peruano en la Biblioteca Nacional es el más extenso, hay documentos que han salido de aquí definitivamente, y justo uno de los documentos está en San Marcos, y en San Marcos está la carta donde ella dona. O sea, curiosamente, esa carta no está en la Biblioteca Nacional, está en San Marcos, que fue una donación, ¿no? Que fue una donación que se hizo porque unos profesores les ofrecieron ese material, lo adquirieron y lo donaron a la Biblioteca de San Marcos, al archivo de San Marcos. Por eso, el archivo está dividido, ¿no? De alguna manera en Biblioteca Nacional, estos documentos en San Marcos. Hay unos cuantos documentos en Jurado Nacional de Elecciones que fueron adquiridos también en un mercado así en la calle, ¿no? Y también los adquirieron porque ellos tienen el museo electoral, y entonces como ella forma parte de la historia electoral también, de alguna manera, con la cuestión del voto, por eso es que adquirieron estos documentos. Y el Museo Cáceres también tiene documentos, el álbum de fotos, y la Universidad Católica tiene un álbum maravilloso que está digitalizado, ¿verdad?, que lo tiene en un estado estupendo, perfecto, y ese álbum es más de una Soy la Aurora intelectual, es de los primeros años, fines del 19 y principios del 20, ¿no? Pero este archivo es maravilloso porque, y eso es lo que a mí me gusta decir, o sea, hay una parte de la introducción que yo digo, o sea, esto no es todo lo que hay, yo he seleccionado y por eso coloqué ese apartado donde digo de qué se trata este archivo, porque lo que yo quiero es que la gente lo conozca, porque no solo es la historia del feminismo peruano, es la historia de las mujeres en la época haciendo instituciones, organizándose, desde la mirada social, las mujeres que enviaban las cartas, pidiéndole trabajo, pidiéndole, ¿no es cierto? O sea, desde diversos ángulos, y obviamente las conexiones que ella tuvo como delegada del Perú ante la Comisión Interamericana de Mujeres, esa parte es riquísima. Ahí están los informes que hay, y esa es el otro espacio, pero eso sí es, obviamente eso no ha salido del archivo de la Biblioteca Nacional, es el archivo de Relaciones Exteriores, que se ha podido cruzar un poco de la información. No es todo, ahí hay que divulgar más todavía como para sacarle mucha más información de este aspecto de Soy Aurora como delegada. Entonces, resumiendo, mi interés fue de ella como difusora del arte peruano, pero es una personalidad que le interesaron tantos temas, ¿no? Y entonces, cuando hicimos el seminario, lo pudimos ahí desglosar, ¿no? Entonces ella, como historiadora, porque esa también le dedica un libro al padre, La campaña de la Breña, como crítica de arte, historiadora de arte, porque también tiene las dos cosas en el material, ella como periodista. Hay una faceta que nadie la está investigando, ni a ella, ni a todo un grupo de mujeres que estaban haciendo eso, conferencias. Es todo un aspecto riquísimo que hay en las revistas, salen las fotografías algunas veces de las mujeres haciendo conferencias, y es un tema que nadie lo está abordando, por lo menos hasta donde yo sé,
Y es riquísimo, pues, porque no solamente las mujeres están escribiendo y difundiendo sus ideas, sus propuestas a partir de la palabra escrita, sino también de manera oral, ¿no? Y entonces ahí hay un tema maravilloso y que Zoila también forma parte de esa historia, ¿no? Ella como periodista, entonces hay unas facciones, y ella por supuesto como activista feminista, ¿no? Entonces es una de esas figuras que en realidad yo creo que nunca voy a poder decir que he visto todo, porque como tenía estas redes que las había establecido desde fines del siglo XIX, ¿no? Y en todo ese trayecto de vida, 86 años de vida, ¿no? Entonces, estamos hablando de una mujer que sí, ¿no? Alguien lo dijo hace poco, me dijo así como, no, lo leí, ¿no? Leí a alguien que decía, ¿no? Que ella, como que había heredado las redes del padre. Eso no es cierto. Ella pudo los primeros años valerse, obviamente, como una parte estratégica del apellido Cáceres, y así ella también lo difundía en la prensa, se presentaba como la hija del presidente, ¿no? Pero ella hizo las redes después, en el 24, en el 30, esas redes que uno puede ver con la correspondencia en la campaña del 31, y luego en la década del 40 como delegada, ¿no? O sea, ella hizo sus propias redes, y todo lo que pudo hacer con Feminismo Peruano fue un trabajo constante de Soy Aurora Cáceres, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería plasmar, que Soy Aurora Cáceres y Feminismo Peruano va más allá de la campaña del 31. Esa es la más importante, sin duda, pero no fue lo único. Ella como delegada del Perú también seguía siendo la presidenta del Feminismo Peruano, ¿no? Y por eso ahí coloco yo un documento que la están invitando para estrechar lazos con una institución boliviana, ¿no? Pero no la están invitando como delegada, la están invitando ella como representante de un colectivo feminista peruano, ¿no? Entonces ella, no sé, y eso es lo que a mí me gusta del trabajo de Soy Aurora Cáceres, porque sí, ella es católica y es una mujer de élite, pero eso no impide que ella vaya en búsqueda de otras cuestiones, ¿no? Por eso que también dejarla en un feminismo católico es decir a medias lo que ella hizo. O sea, ella dentro de su discurso hablaba de la cuestión católica al inicio, pero después lo deja en pos de una memoria histórica, ¿no? Y ella se queda con esto, ¿no? Y luego, pues con la cuestión de como delegada, ¿no? A mí así como a ti que te movió esta cuestión del final, ¿no? Y de la búsqueda, a mí también me movía leer los documentos de ella como delegada quejándose porque no tenía dinero para ir de viaje a algunos eventos internacionales. Y era porque el Estado no le estaba ayudando. O sea, para el Estado era una cuestión decorativa tenerla a ella como delegada. Y ella era alguien que sí quería participar en los eventos. Entonces, por eso que en algún momento, en algunas cartas, ella se queja de eso, ¿no? Y le duele, en algún momento dice, ¿no? Que le duele que no haber podido estar en tal reunión, ¿no? En tal reunión que era importante para la historia de las mujeres a nivel general, ¿no? Entonces, eso, no sé si tenías otra pregunta. No, todavía no lo había hecho, pero sí la tengo. Tiene que ver con Evangelina. Ya, Evangelina. Ella crea este personaje y muchas veces ella escribe Soy Aurora Cáceres, en paréntesis Evangelina. Sí, ella tiene esta creación, si quieres, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué este alter ego? Esto es algo que ella hace a fines del 19, comienzos del 20. Y lo continúa. Pero un poco, ¿por qué? Quizás para alejarse del peso del padre, no se sabe, ¿qué intuyes? El uso de los seudónimos. Perdón, porque sí. Además Evangelina evangeliza. Hay algo ahí que me pareció muy llamativo y claro. Mira, el tema de cómo ella se llama, cómo ella firma, cómo la llaman en la correspondencia, son diferentes. Por ejemplo, uno puede encontrarla Aurora Cáceres, que es la manera en que ella publicó sus primeros libros. Entonces, desde una mirada literaria, en realidad ella es Aurora Cáceres. Pero cuando yo la trabajé como activista feminista, la encontré como Soy la Aurora Cáceres. Y por eso es que el primer libro, yo le puse Aurora Cáceres. Claro, porque sus textos de arte es Aurora Cáceres Evangelina.
En cambio, cuando la trabajé después de años y miré todos los documentos, veía que ella misma firmaba y le escribían las cartas como Soy la Aurora. Por eso es que yo me quedé con Soy la Aurora. Entonces yo la difundo a ella como Soy la Aurora porque es la manera en que yo la he encontrado más con la actividad feminista, ¿no? Entonces, Evangelina es un seudónimo que ella empezó a utilizar cuando empezó a publicar en el Búcaro Americano con Clorinda Mato. Entonces, en una de esas revistas del Búcaro Americano es donde yo pude encontrar que la misma Clorinda decía Eva por lo tentadora y Angelina por por Angelina. Entonces yo ahí sí, ¿no? Ahí sí yo lucubro que puede haber sido Clorinda la que la bautizó así. Okay. Entonces primero era Eva Angelina y luego ya funcionó Evangelina y se quedó como Evangelina y lo siguió utilizando. Entonces si uno ve, ¿no? Por ejemplo, María Vice, Miriam, o sea, en la época todos sabían, sí, todos los hombres también. Y claro, y lo interesante es que uno piensa que el seudónimo era como para esconder quién era él, no, pero en esta época no, era el uso. También una identidad. Claro, era el uso, ¿no? Y entonces Evangelina, ella lo siguió utilizando y en los documentos oficiales, o sea, no solamente en los documentos que tenían que ver con la actividad cultural, sino seguía con el uso en los documentos también como ella como delegada algunas veces, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Incluso yo me he dado cuenta que en las cartas que también forman parte del archivo de feminismo peruano de la Biblioteca Nacional, y eso es muy interesante porque ella en la carta que redacta para el director de la biblioteca, ella dice, estoy entregando el archivo y todavía se disculpa porque está desordenado, ¿no? Y le dice al director, espero que antes de que llegue al público lo puedan ordenar. Entonces yo me doy cuenta que obviamente ella no lo entregó, ella lo está diciendo, le está entregando pero no lo ordenó, y por eso que se han filtrado cartas que tienen que ver con una cuestión familiar, ¿no? Tenía familia en Ayacucho, ¿no? Y esa familia la quería mucho, entonces ella tuvo 2 estancias en Ayacucho en 2 momentos diferentes, y las cartas que recibía de ahí eran familias, sobrinas, eran demasiado, o sea, eran muy cariñosas, eran muy personales, ¿no? Y entonces yo creo que esa parte ella no lo hubiera elegido como para donar porque no pertenecen a la cuestión del feminismo peruano, ¿no? No tienen que ver porque ella dice, estoy donando el archivo del feminismo peruano, pero son muy interesantes porque nos hace referencia a que si bien ella no tuvo hijos, pero sí tuvo familia allegada que la acogía, cuando la acogía con mucho cariño en Ayacucho, ella era una hija predilecta. O sea, cuando ella iba a descansar, en las cartas nos dicen, ya, deja de estar aceptando las reuniones, tú te estás yendo a descansar, ¿no? Le llaman la atención por allí a alguien, ¿no? Entonces es muy interesante porque te dice mucho de la personalidad, ¿no? Y eso es otra cosa que me parece muy linda mencionar, porque con el orden que nos deja ver estos documentos, por ejemplo, yo puedo ver cómo ella respetaba tanto el papel. No sabes cómo uno puede ver unos pedacitos de papel doblados, escritos, reciclaba el papel, entonces pegaba el papel algunas veces, porque si iba a ser un texto que era más o menos página y media, entonces ¿qué era lo que hacía? Cortaba la mitad de la página y la pegaba. Así uno puede ir encontrando este tipo de detalles que nos dicen mucho acerca de cómo ella, ¿no es cierto?, trabajaba y cuidaba pues su materia prima, su insumo, ¿no?, que es el papel, ¿no? Y utilizaba, y eso también nos da mucho ver las coordenadas de cómo se movía, porque utilizaba el papel de los lugares donde ella se hospedaba. Entonces eso es un material también riquísimo, porque nos dice que estuvo en Uruguay, que estuvo en Buenos Aires, que estuvo en Madrid, nos dice los lugares donde ella estuvo hospedada. Así por eso uno puede ver los documentos del Hotel Bolívar, ¿no?, que son maravillosos, porque ese es el lugar donde ella despachó en el 31, y ella regresó también después, porque hay otros documentos de otros momentos de su vida que también tienen el papel membretado del Hotel Bolívar. Interesante. Sí. Tenía otra pregunta más antes de abrir la demás. Hablaste de su familia ayacuchana, y obviamente esta no es una biografía personal, pero estas ya son curiosidades. No fui a Wikipedia, es curiosidad.
¿Ella tenía hermanos? ¿Era ella única? ¿Cómo era su situación familiar? ¿Era la mayor, la menor? Ya. Cuéntanos un poquito, claro, sitúanosla un poco. Claro, la familia Cáceres Moreno es Andrés Sabino Cáceres, Antonia Moreno, y ellos en realidad tuvieron 4 hijos. Ya es Hortensia, la mayor. ¿La mencionas en algún momento? Claro, en realidad no la menciono mucho porque en realidad en todo lo que yo he podido leer de ella en todos estos años, en realidad solamente muy pocas veces. En San Marcos hay algunas cartas de ella. En San Marcos están los documentos que tienen que ver con la herencia que Antonia Moreno les dejó a ellas. Eso está en San Marcos. Cuando hicieron la división de objetos, de joyas, eso está allí. Y aquí en la Biblioteca Nacional hay una carta de la década del 40 donde a Hortensia le está haciendo mención de la enfermedad de su hijo. Entonces es una carta muy personal, pero nada más. En realidad yo también puedo pensar, digo, si esta mujer viajaba tanto y ella se hospedaba en hoteles, eso me dice algo. Me dice que no era tan estrecha la relación entre Hortensia y Sol. A mí me parece que no lo era, ¿no? Porque en realidad las cartas son muy pocas, las referencias a Hortensia son muy pocas, y el mismo hecho de que ella siempre que venga a Lima no se hospede con la hermana me dice mucho. Bueno, Hortensia es la mayor, luego viene su Aurora Cáceres, luego viene Rosita. Rosita falleció adolescente cuando Andrés Sabino Cáceres era presidente. Existe todavía una foto post-mortem, ¿no?, de Curret, donde sale Rosita adolescente, ella en la fotografía, y luego el bebé que murió en la misma campaña de la Breña, el único. Entonces ahí están los 4. No, y la única, la descendencia vino de Hortensia. Hortensia es quien se casó y enviudó también pronto, pero llegó a tener, me parece, 3 hijos. Y esa es la línea que ha quedado, ¿no? Entonces ahora lo que hay son los sobrinos nietos, ¿no? En 4ª generación más o menos están. Incluso en el seminario fue la viuda del sobrino nieto y sus 2 hijas. En el seminario, el primer día que estuvieron en la inauguración, fue muy emocionante, la señora Carmela Villarán con sus hijas. Y entonces esa es la referencia familiar. Ella se casó 10 meses en 1906 con un escritor famosísimo para la época guatemalteco. Y luego, pues pasaron los años, luego de que hubo es que en realidad es que también, la historia con Gómez Carrillo también da para otra cosa, porque hay un libro, precisamente, claro. Ella escribió el libro, ella hizo su libro sobre la base de las páginas de su diario personal, que se llama Mi vida con Enrique Gómez Carrillo. Entonces, ese libro cuenta, su pareja, claro, su esposo. Entonces cuenta la historia, sí, cuenta la historia de su romance hasta el final del momento en que él fallece, porque él fallece mucho antes que ella. Entonces, ese libro es bien interesante porque nos da cuenta, ¿no?, de las fricciones que había entre la ilusión de ser la esposa de un escritor y aparentemente ser la pareja de alguien que supuestamente te iba a alentar en el trabajo. Ella se casa con esa ilusión, con esa idea. Y bueno, fue todo lo contrario, ¿no? Entonces, lo interesante es saber cómo este mismo libro, que nosotros lo podemos interpretar así, lo ven en Guatemala, ¿no? Se hizo una reedición en Guatemala porque él es muy conocido, muy conocido. Es como decirte, tan famoso como, te podría decir, como Ricardo Palma para nosotros, ya en otra época, pero por ahí va de la fama, ¿no? Entonces, en la reedición, es muy interesante porque en la reedición la disminuyen a Soy la Aurora y solamente hacen referencia a ella hablando de él. Pero sí, o sea, ves como las maneras diferentes de cómo cada uno pues le quiere sacar lo que supuestamente es lo más interesante, ¿no? Entonces, ese libro es maravilloso y es parte de su historia, de Soy la Aurora, pero que también durante mucho tiempo la gente que escribió sobre ella decía que ella había sido lo que fue primero por el papá y luego por Gómez Carrillo. Y eso son injusticias, en realidad. Uno puede ver el trabajo sostenido que ella hizo con feminismo peruano y se puede dar cuenta que esas son versiones pues bastante limitadas, injustas para lo que ella hizo, ¿no? Por el Perú, ella como difusora, como conferencista, escribiendo libros donde hablaba sobre el Perú y como el activismo feminista, ¿no? Entonces,
Sí, pues esta es una historia que yo creo que puede inspirar a que se hagan otras de otras instituciones. Ese libro de Elvira García es maravilloso en el segundo tomo, porque en el segundo tomo nos da luces de muchas instituciones que estaban activas en la década del 20, ¿no? Con diferentes propósitos, que no necesariamente era el activismo feminista, pero que eran ya mujeres que tenían conciencia grupal, que no solamente firmaban con nombre y apellido, sino como formando parte de instituciones. Entonces, falta tanto por investigar, y eso también nos limita a las personas, porque decimos, ¿y esto qué cosa era? Entonces tienes que desviarte del objetivo principal para ir a documentar lo que, y de qué está hablando, y esa institución, ¿qué pasó con ella? ¿No? Entonces uno empieza a darse cuenta de todo lo que falta. Y por ejemplo, algo que yo me planteé para este libro, porque existe el libro del 2019 donde yo hablo sobre la campaña nada más del feminismo peruano, que fue para el contacto que me hicieron en el 2000, me llamó Marcel para hacer el libro, ¿no? Y entonces, y se sacó la publicación en el 2019, y en ese momento yo no sabía que existía todo este archivo. No, yo no sabía, a mí nadie me dijo que existía, yo solamente pensé que eran estas cartas que me dieron como 150 cartas que yo seleccioné y la hice, de alguna manera reconstruí la estrategia que ella tuvo en el 31, pero años después es que me entero que existía un archivo, pero yo no sabía qué tan voluminoso era, ¿no? Y entonces fui a la biblioteca y bueno, como ya tenía el libro del 2019, en realidad no me pusieron ningún obstáculo, ¿no? Lo vi completo durante varios meses, ¿no? Y bueno, y logré darme cuenta, porque en ese momento yo decía, que primero quiero ver, pero cuando ya, creo que les he dicho 66 sobres, pero yo creo que en el quinto sobre yo ya me había dado cuenta que quería hacer la historia del feminismo peruano. Claro, yo dije, no, es que yo ¿para qué se lo voy a dejar a otras personas si yo estoy acá en este momento y vamos a hacer el centenario? Y por eso es que pues corrí con el tiempo, pero en realidad ella se necesita conocer la producción literaria para acercarte a un personaje tan rico, porque va dejando, ¿no? Va dejando cosas, va dejando ideas, ¿no? Y que uno puede luego traer a colación en un texto, que por ejemplo aquí Giseli me decía, pero es desde 1924, no es del 24, porque en realidad yo traigo, ¿no? Cosas que son los antecedentes. Por ejemplo, un gran antecedente de feminismo peruano fue el Centro Social de Señoras en 1905, ¿no? Que es su primer compromiso con las mujeres. Tengo que hablar de todas maneras de su primer libro, que es Mujeres de ayer y de hoy, de 1909, ¿no? Y entonces hago de todas maneras, traigo a referencias, porque, bueno, pues, ¿no? 20 años tampoco es poco para todo lo que le he dedicado a ella. Entonces, yo creo que he puesto mucha energía y no sé si alguien me va a preguntar, pero yo les digo, el próximo año la deuda pendiente es ella con el arte peruano, que ya lo tengo, o sea, mapeado de otra manera, y eso es lo que el próximo año, esa es la publicación, ¿no? Obviamente no va a ser un libro, no va a ser un artículo, pero ahí sí, es ella y el arte peruano, porque he encontrado otros nexos que yo no sabía, pues en este archivo también hay poquitas cosas, ¿no? No es que haya un montón de cosas, pero ahí están, ¿no? Qué maravilla. Bueno, ya contestaste mi última pregunta, que era ¿qué sigue? sobre Aurora Cáceres y sobre tu trabajo, pero quería abrir a ver si es que alguien tenía alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Todos están creídos. No sé, alguna cosita más. Yo podría seguir hablando horas, pero no sé si... Sí, bueno, yo primero agradecerte por esta maravillosa conversación. Gracias por estar presente y por permitirnos estar aquí. Aunque ya lo has respondido, pero yo sé que tú eres historiadora del arte de San Marcos, ¿no? Y soy Aurora Cáceres, es un personaje tan rico, tan maravilloso, y lo has escrito bien como periodista, como conferencista, que aún no está muy estudiado esa faceta de ella, ¿no? ¿Cómo haces? Pero tú has tocado las diferentes, no sé, con diferentes miradas, ¿sí?
pero ¿has tenido algún tipo de sesgo? Porque estás viendo su papel como en el feminismo peruano, ya cerca del centenario. Ahora estás por publicar el próximo año en su labor con la historia del arte, ¿no? Esta reivindicación de la que estamos conversando hace un ratito. ¿Cómo puedes hacer para un personaje tan rico? ¿Cómo haces tú para no tener sesgos y poder trabajar sus diferentes facetas y a la vez vincularlos? Porque eso es algo muy importante. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que yo hice en este libro en especial, yo lo que quise hacer es contar la historia necesariamente, no como ella lo hubiera contado. Ella, en realidad, eso es una de las cosas que yo me gusta decirlo porque es verdad, o sea, algunas veces uno se encandila tanto o se enamora tanto de lo que estás investigando, de un personaje como ella en este caso, que solamente quiere ver las cosas positivas. Y hay una cuestión que yo quiero decirlo, o sea, en el primer capítulo yo le hago la justicia que debió haber tenido María Jesús Alvarado en esta historia vinculada con feminismo peruano, ¿no? Entonces es notorio que Zoila Aurora Cáceres no quiso colocar con justicia lo que María Jesús había hecho 10 años antes, ¿no? Entonces la historia está para eso, ¿no es cierto? Para contarla con las fuentes y contrastando todo esto como sucedió, no como nos hubiera gustado necesariamente, ¿no? Pero, y aquí el asunto está que Zoila Aurora Cáceres era una humana y tenía obviamente sus defectos y tenía esto que a ella le gustaba ser la protagonista. Bueno, feminismo Sí. peruano Zoila Aurora Cáceres. Ya, eso sería bastante. Eso dice mucho. Sí, eso dice mucho, ¿no? Y entonces ahí está el asunto. Entonces, cuando me dices, sí, o sea, por ejemplo, algo de lo que a mí me hubiera gustado en un primer momento es encontrar más artículos, como ella como feminista quizás se hubiera interesado más por mujeres artistas, ¿no es cierto? Eso es algo que fue una primera búsqueda. Y en esa primera búsqueda yo encontré que solamente le había, para el libro de 2009, encontré solamente un artículo que le hizo a Julia Codecido. Pero con los años que ya he pasado y ya he podido encontrar más cosas, bueno, resulta que Julia Codecido no era una extraña para ella, era su amiga. Y he encontrado cartas de Julia Codecido a ella, y he encontrado que obviamente dentro de su colección pictórica, que tenía Zoila Aurora Cáceres, que luego donó por otras circunstancias al Perú, a través de Relaciones Exteriores, había una pintura de Julia Codecido. Ella tenía vínculos con los indigenistas. Y entonces es algo que también rompía el esquema de una Zoila Aurora Cáceres que le gustaba solamente el lenguaje europeo, el arte europeo. No, ella estaba en el 20, en el 30, escribiendo y valorando el arte indigenista. Entonces, por eso te digo que es un personaje rico porque va evolucionando, se va dando cuenta de los cambios sociales que hay, entonces, y los va absorbiendo y se va nutriendo de esto. Eso se deja ver, si tú me dices, ¿cómo contrasto? Es que tienes que conocer la obra, ¿no? Y hay un libro que se llama La Ciudad del Sol, que este año se ha hecho la reedición, donde ella hace referencia a el aprecio por la arquitectura inca, tiene un capítulo que se llama Inspiración, que hace referencia, hace una crítica a por qué el arte peruano, por qué los artistas peruanos no valoran la historia peruana para hacerlas en sus obras como pinturas, como esculturas. Es una crítica a los artistas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese libro no fue escrito en la década del 20, fue escrito años antes del indigenismo. Entonces ella era casi una visionaria, lo publicó en el 27, pero lo escribió 9 años antes. Sí, y entonces uno, cuando hace esas referencias, te das cuenta de que era una mujer que sí estaba viendo los cambios, ¿no? Y que por eso, tienes que conocer lo que ella ha escrito, ¿no? Y para poder hacer una justa, escribir algo y hacer un comentario justo, ¿no? Así con sus debilidades, así como lo hago yo en el capítulo 1, y también como ella apreciando los cambios en el cuanto del gusto estético que estaba viviéndose en el Perú, ¿no? Y eso es, ¿no? Es difícil en el sentido de que tienes que contrastar mucha información, porque ella está en la década del 20, en la década del 30, ya hay periódicos y hay revistas. Es más, cuando me hacías referencia a la participación en el Congreso del APRA, que fue hace 2 semanas y que yo defendía a Zoila, le dijeron a Zoila
que ella había sido fascista porque publicó en un periódico. Y entonces luego un profesor me dice, Sofía, he encontrado un artículo de Evangelina, firmado por Evangelina en 1914, en un periódico anarquista. Entonces yo me río y le hago el comentario, le digo, bueno, la vez pasada le dijeron fascista, ahora me dices tú que está en el periódico anarquista, y entonces le digo, me dice, no, lo que pasa es que ella es una mujer que se desplazaba pues por el mundo cultural y publicaba en diferentes medios, eso no lo hace ni fascista ni anarquista, estamos hablando de una mujer que tenía sus vínculos en diferentes medios y ella era la hija de Cáceres y por lo tanto tenía las puertas abiertas para publicar, ¿no? Y bueno, entonces si nos quedamos solamente con la referencia de que porque tú publicas en un medio que está calificado, denominado como de tal pensamiento, entonces es estrecho, ¿no es cierto? Porque tenemos que verla en toda su dimensión, ¿no? Y eso es, ¿no? Entonces esos son los retos que nos plantea pues una figura como ella, ¿no? Y sí, o sea, nunca la voy a terminar de conocer, pero intento. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra cosa? Yo quisiera decir que el libro es impactante. ¿Por qué impacta? No por supuesto, la capacidad de investigación, la entrega, no tengo palabras ahorita. Pero también lo que a mí me conmovió y no sé si la palabra es conmovió, me atrapó, no sé cómo, es cómo esta historia va con la historia del Perú. Cae tal presidente, sube el otro. Ella no viaja porque tiene los medios económicos, sino porque el padre tiene que salir fuera del Perú. Todo el periplo por Europa es por el padre. Cuando vive en la Argentina es por el padre. O sea, todo esto está dirigido porque el padre es Cáceres. Incluso la biografía, la real biografía de Cáceres es escrita por él, dictada al comandante Julio César Guerrero, que fue el que viajó con él, que yo te lo conté, que te dije, porque conocía esta historia. Él fue cuando Cáceres sale como ministro plenipotenciario en 1911, va el comandante Guerrero hasta el 18 que él regresa, y todo ese periodo él hace, lo cual no le quita ningún mérito, sino lo que quiero decir es que la figura del padre es muy fuerte, muy fuerte, como tenía que ser. O sea, no está agregada a nada más. Entonces, esta historia de esta mujer que va viviendo con la historia del Perú, con sus contradicciones, con María Jesús Alvarado, con la evolución femenina, con el feminismo de alguna manera. También hay que decir que ella se va en 1925 del Perú y ella regresa el 31. Y durante todos esos años, quienes llevan adelante toda la propuesta son las mujeres que se quedan. Y esas mujeres que se quedan tienen una propuesta muy interesante también, con sus fricciones, porque le bajan el tono al asunto, ya no es tanto la lucha por el sufragio, y hay pero sostienen ese sueño, lo cual también es bien importante. No es que ella se va, se cierra la puerta y se acabó. Ella es cuando ella retorna, por eso puede hacer esa campaña del 31, en vista de que el 33 iba a la Asamblea Constituyente, y en esa Asamblea Constituyente se podía lograr algo, y toda esa pelea es para que se logre algo, y lo único que se consigue es que las mujeres puedan ser elegidas en los municipios, pero no son ciudadanas hasta el 56. Entonces, es una historia con las contradicciones que tiene, porque está hecha de seres humanos. Entonces, esa parte, por ejemplo, de Gómez Carrillo, yo la he leído en otro contexto y es impresionante. Las versiones, las formas, la novela que ella escribe, y él era el personaje impresionante, ¿no? Entonces, se aprende, este libro se debería leer en los colegios, en las universidades, porque te enseña cosas del Perú, de la lucha de las mujeres, como pocas veces, porque va con la historia. No te has centrado al feminismo ahí,
No digo que no haya que hacerlo, con sus contradicciones, con sus luchas, con su propuesta, pero cómo ha sido acompañando con la historia del Perú. Entonces, esto te da una visión. ¿Por qué Sol Aurora? Yo he escrito un libro, Mujeres, de la revista Mauta. Entonces, una de las preguntas era, ¿y por qué nunca escribió en la revista Mauta? Ya estaba Julia Codesio, toda la gente que estaba, las mujeres que estudiaron con José Sabogal, el indigenismo. ¿Por qué no estuvo en el Perú? Porque es un periodo grande el que no está en el Perú. Lo importante es cuando ella retorna, cómo toma todo con tanta fuerza. Y eso es lo interesante, porque el libro va por periodos, hasta el 31, del 31 al 37. Entonces vas acompañando la historia del Perú. Y bueno, felicitaciones, querida Sofía, excelente. Y Natalia, que nos ha hecho pensar bastantes cosas. Por ejemplo, yo también tenía una pregunta, Evangelina. ¿Por qué? Yo tengo mi propia teoría que no la voy a decir. No teoría, sino, pero bueno, otro día. Pero también porque no tenía un hermano hombre. Ella se convirtió en la heredera intelectual y política de Cáceres. Sí. Llevó a la política por el lado que a ella le importaba, pero y de hecho también de ser soltera. Ajá. No tenía un marido una vez que se deshizo del escritor este. No tenía que buscar a los niños. Hay una independencia, y lo dices en el libro de una manera muy clara, ¿no? Ella tiene toda esta libertad porque es una mujer soltera que tiene este patrimonio familiar, no digamos de dinero, pero social, un capital social, un capital intelectual, un lugar en el pero que además contribuye a su formación. Claro, sí. Porque una cosa es que te quedes en tu país para siempre y otra cosa es que durante años vivas en la Argentina. Ahí empieza la relación con Clorinda Mato de Turner, que es importantísima cuando dirige el Búcaro Americano. O sea, caramba. Y de ahí va a Francia, a Italia, a España. Ser hija de Cáceres no es así nomás, ¿no? Hay una cosa bonita que también los documentos y también el libro de Mi vida con Enrique Gómez Carrillo, que me quedó grabado para hablar sobre esa relación estrecha que había entre Andrés Sabino Cáceres y Zoila Aurora, porque cuando ella decide casarse con este intelectual bohemio, guatemalteco, famosísimo, bastante bohemio para la época, y entonces ella dice en un momento, mi padre acepta, de mi madre nunca voy a tener el permiso. Sí. Y eso es bien interesante porque nos dice, y él fue testigo del matrimonio. Entonces eso nos dice de que en realidad sí, ella y Cáceres sí eran pero muy allegados, ¿no? Sí. Muy allegados. Entonces esa fuerza de desplazarse políticamente, y también cuando ella es delegada, lo dice en su primer informe. Dice que ella aprendió las como tácticas diplomáticas gracias al trabajo que hizo con su padre. Claro. Sí, dice. Entonces ella sacaba provecho de sus estrategias de todo lo que ella había acumulado durante su vida. Sí. Yo creo que sí, que es un tema de formación, más que de que usa algo. Sí, yo tampoco lo veo así. Yo creo que es como tú te vas formando. ¿Cómo vas? Es muy diferente formarte en un solo país que ser la hija de Cáceres y pasarse en todo el mundo y conocer gente extraordinaria. Todo eso te da nutre. Sí. Oportunidades. Te abre más el horizonte, te capacita más para mirar más lejos. Incluso cuando que no seas hija de Cáceres, el hecho de salir, de viajar, de mirar, de leer, es empezar a abrir un poco las ventanas. Y de hacer cosas con todo eso, ¿no? Sí, porque ella se lo pudo claro, así es. Ese es el mérito, eso es el mérito. Yo también creo. ¿No? Con lo que dice la profesora, pudo ser simplemente una observadora de estos cambios sociales transformadores, pero fue protagonista. Claro. Fue protagonista. Sí. Bien interesante. Y este libro te abre bastantes interrogantes también, te enseña, muy interesante. Yo me he puesto a leerlo
Dije, voy a leer una hora porque tengo otras cosas que hacer y ahora con la independencia, el bicentenario estoy, pero Todas estamos no, así nomás. Entonces, ahorita, en un mes más, entonces tengo una conferencia cada una, tengo conferencia, y bueno, dije, voy a leer una hora, y de repente no me paré más de la cama porque estaba echada a mi cama, y sí te emociona, por momentos te emociona, te toma, no sé. Me faltan 10 páginas. Todo, ha sido 2 días leyendo. ¿Y qué estás haciendo? ¿Por qué no vienes? Estoy leyendo. Sí, ya sé que siempre lees, me dice una amiga, pero no, esta es otra lectura. El libro no me deja. Estoy saliendo a almorzar y el libro va detrás mío. Muchas gracias. Sofía, gran felicitación. Felicitaciones. Sobre el archivo, que era lo que también me movía. Como investigadoras, nosotros trabajamos con un tema, ¿sí? Es que también tú respondiste a la pregunta, ibas con una idea, con un tema, con una dirección. Sí, exacto. Y en el camino, en el proceso, te vas dando cuenta que en realidad vas encontrando información que te va asombrando, cautivando, ¿no? Y se mueve de ti y tomas una dirección completamente diferente. Entonces, esta recomendación, este consejo, ¿no? Para quienes estamos haciendo investigaciones, o sea, vamos a encontrar en el camino diferentes temas que eran totalmente opuestos de repente a lo que veníamos. ¿Cómo manejar esto, no? ¿Cómo afrontarlo, no? Sin que de repente lo veamos como un problema, sino como una posibilidad. Bueno, yo siempre apunto las cosas que me interesan, ¿no? En el camino voy encontrando y, ¿no es cierto?, cada uno tiene su método de investigación, pero yo siempre recomiendo, yo soy papel y lápiz, ¿no? Entonces, yo no voy a la biblioteca a trabajar nunca con computadora. Yo soy papel y lápiz, por eso es que para hacer este archivo que ya vieron, ¿cuántos son? 4.900 folios que no sabía yo que había revisado. Cuando lo escuché, yo digo, ay, por eso me demoré un poquito, ¿no? Entonces, claro, todo lo leía y lo apuntaba y hice mi propio índice. Y en ese índice yo iba colocando en qué parte de la historia yo ya me estaba imaginando de ponerla. Entonces, hice mi método de trabajo, ¿no? Y hay cosas que tú dices, en este momento no las voy a utilizar cuando hago el contraste con los periódicos, pero las voy encontrando, ¿no? Entonces yo ya sé con qué voy a hacer después. O sea, claro, hay cosas que están en mi cabeza que no tienen nada que ver con Soy la Aurora, porque a mí me gusta en historia del arte el siglo XIX, y ella es una mujer del XX, ¿no? Entonces, pero hay cosas que yo todavía en arte peruano me gusta trabajar en el XIX, entonces son cosas que yo regreso siempre y ya tengo varios cuadernos con apuntes, ¿no? Con cosas que yo quiero hacer. Es que ya son varios años pues trabajando, ¿no? Entonces ya cuando uno maneja un tiempo, ¿no es cierto? Tú trabajas con la independencia, ¿no es cierto? Bueno, Sara Beatriz es global, amplia, pero más o menos yo me... Global y amplia. yo me manejo fines del 19 y la primera mitad del 20, ¿no? Ahora con ella me he podido ampliar un poco más en el tiempo, ¿no? Y he podido, ¿no?, hacer esto, pero justo vengo de un coloquio de estudiantes de historia y entonces hacía esa referencia, ¿no?, que finalmente nosotros mismos hacemos nuestro propio, cuando a mí me encanta hacer líneas de tiempo en las clases, me encanta hacer líneas de tiempo, obviamente con cuestiones visuales, porque soy historiadora del arte, con fotos, con años, ¿no? Y entonces yo les hice una línea de tiempo donde yo digo, o sea, finalmente cada uno de nosotros introduce los hitos para hacer esa línea de tiempo, ¿no? Porque la mayoría de veces hacen, ya, el gobierno de Cáceres es de los años, ¿no? Y nada más. Y no, o sea, yo inserto 1908, porque 1908 ese es el año en que se da la ley para que las mujeres ingresen a la universidad. Y para mí es un hito. Claro, dentro de mi historia, tiene que ver con la historia del arte. Después de toda la lucha recién en 1908. Claro. En noviembre o diciembre, ¿en cuántos años? ¿Ya? Nada. Claro, entonces finalmente uno cuando hace una investigación hace sus propios hitos, ¿no? Sí. Entonces hay que, y en mi caso, yo lo que sugiero, lo más justo para hacer la historia en este momento es que dentro de tus hitos tiene que haber un hito que tiene que ver con la historia de las mujeres en el Perú. Tiene que haberlo.
¿no? Ya sea en las investigaciones de hombres y mujeres. Por ejemplo, la vez pasada estuve leyendo un libro, por otras cuestiones, de la historia del rock en el Agustino. Y me encantó encontrar que el investigador pone a las rockeras. Entonces yo dije, este señor sí está escribiendo con lo que tiene que ver con la época, pues, porque está planteando esas preguntas que antes no se las hacían, pues, ¿no? Entonces eso es. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar por qué teníamos una biblioteca muy grande en la casa de mi padre. O sea, yo crecí con libros, eso es una ventaja enorme, pues. Entonces siempre lo que leía, nunca encontraba a las mujeres y siempre preguntaba, ¿y qué pasó? Y todos me decían, bueno, nadie me hacía mucho caso. Y entonces empecé a estudiar, pues, años, todos los días iba a la biblioteca y le di mi libro, Mujeres, he escrito un libro, Mujeres Peruanas, al otro lado de la historia, que es toda la historia del Perú, qué pasó con las mujeres. Y tal es la inseguridad que se lo llevé a Pablo Macera, que en ese momento era director del seminario de la historia rural de San Marcos, y estudiaba en San Marcos. Y si Pablo Macero hubiera dicho en ese momento, porque no había un libro de historia de las mujeres, 1985, o sea, en el siglo pasado, y le dije, se lo di, y si él hubiera dicho que esto no valía, o que no lo publique, yo nunca lo hubiera podido hacer, para que veas cómo es tan difícil esto que ahora dices, Sofía, que es tan interesante la historia de las mujeres, es una conquista muy importante. Y solamente cuando él me entregó, me dijo, yo voy a hacer el prólogo de la tercera edición. Entonces, ¿qué es el sentimiento primero que tienes? No me quieres apoyar. O sea, ¿por qué no ahora? Me dijo, porque tienes que salir sola. No, porque no por padrino. No, sola. Mira, qué importante, profesor. Y salí sola, se agotó el libro, segunda edición, y la del 95 la prologó él, la cuarta la prologó Michel Perrault, que escribió ese mismo libro de historia en Francia. O sea, es una historia enorme. Y ya ahora está eso, todo el mundo ya acepta una historia de las mujeres. Pero eso también fue una conquista muy fuerte. Yo iba a pedir dinero a todos. Voy a hacer un centro de estudios de mujeres en la historia de América Latina, 1998. Me puede auspiciar a todos los que auspiciaban, Flora Tristán, Manuela Ramos. Entonces yo decía, uy, voy a poner una oficina. ¿Qué? ¿Historia de las mujeres? No, así me decían ya. Al fondo. ¿Pero por qué? ¿Historia de la mujer? No. Incluso un señor de una institución se acercó como diciendo, esta pobrecita está en la luna, ¿no? Y me dijo, yo creo que te vendría bien unas vacaciones. Y ahorita vamos a cumplir 25 años. Hemos cumplido 25 años. Hemos hecho un libro conmemorativo que espero buscar la plata para publicarlo. Pero todo ha sido así, un trabajo enorme. Y ahora todos hablamos. Por eso es tan importante el libro de Soy la Aurora. Yo, pasándome la vida investigando, conocí a Soy la Aurora. No por el feminismo, por Cáceres, por el comandante Guerrero, que era amigo de mi padre, y nos dieron desde siempre la biografía que el comandante Guerrero escribió en 1924. He aprendido con tu libro muchísimas cosas que uno, por ejemplo, es esa cruce entre Soy la Aurora con María Jesús Alvarado, no la había visto tan claramente ahí, toda la vida de ella, las etapas con la historia. Te felicito. No sé si esa sea la palabra, pero es más que eso. Significa mucho que todos estén aquí y que me permitan pues hablar sobre este libro, que obviamente le tengo mucho cariño por todo lo que significa todos estos años investigando la Soy la Aurora. Voy a quizás terminar hablando de otra anécdota que me has hecho recordar con los auspicios, ¿no? El mismo peruano, no saben, o sea, me ha tocado, y alguien me animó y me dijo, pero ¿por qué no le mandas una carta al Ministerio de la Mujer? Yo le dije, no. Me dijo, pero inténtalo, me dije, inténtalo. ¿Qué vas a hacer? Lo que pasa es que esto formaba parte de un gran proyecto que era
exposición con el archivo en las salas de la Biblioteca Nacional, el seminario y el libro. Claro. Entonces, para todos me dijeron, qué bonito. En la biblioteca me dijeron que sí, pero no hay nada de dinero. Ya tuve. Ya, claro. Ya tuve. Entonces, Eso siempre ya, sí. y entonces yo quería hacer la exposición porque estaba la sala ahí, está la sala ahí, la sala Francisco Lazo. Y entonces yo busqué auspicio, pero no conseguí, y llegué a hacer la carta al Ministerio de la Mujer, y obviamente me dijeron, la felicitamos, pero nosotros no tenemos dinero para hacer eso, ¿no? Entonces yo le respondí, muchas gracias, no esperaba otra cosa de ustedes. Entonces, sí, lo escribí, te lo juro que lo escribí. Y no, lo interesante fue que en el seminario, el último día, una señorita se me acercó y me dijo, hola, me dice, yo me llamo tal, me dijo, y yo trabajo en el Ministerio de la Mujer y yo recibí tu carta. Así me dijo, yo recibí tu carta y yo la contesté. ¿Qué hiciste tú? No, me dijo, y yo la tuve que contestar, pero me alegra mucho que lo hicieras. Bien. O sea, fue lindo, porque me dijo, y me gusta, o sea, qué bonito que lo llegaste a hacer, el seminario. Y bueno, es que mira, sí, o sea, uno aprende que no, pues el interés por la cuestión histórica, por la cuestión cultural en este país, lamentablemente. Y en todos los países, sí, querida. Yo he viajado bastante. Dime, Giseli. Buenas noches a todos. A ver, yo tengo 3 preguntas, las voy a decir una detrás de otra. Hablaron del feminismo conservador católico, que es un tipo de feminismo, me parece que ha sido más dominante que se ha vivido aquí en el Perú, en el primer tercio del siglo XX. Quería saber un poco más sobre este feminismo conservador católico, que lo acaban de llamar así. ¿Qué implicancias o, en todo caso, qué limitaciones pudo haber tenido este tipo de feminismo vivido en el Perú en esos años, ¿no? La siguiente pregunta es, que creo que ya muchos de nosotros, o muchas de nosotras nos hemos preguntado en algún momento, ¿por qué se tardó tanto en el Perú el logro del voto femenino, ¿no? ¿A qué se le puede atribuir? Tal vez por la presencia de mujeres feministas, porque sí los hubo, pero tal vez de alguna manera dispersas, es una pregunta que queda en el aire. ¿O qué contradicciones o obstáculos tuvo la mujer peruana en este proceso de lucha que tardó tanto, a diferencia de otros países hermanos latinoamericanos, ¿no? Sin hablar del resto del mundo? Y la tercera y última pregunta con respecto al centenario del feminismo peruano celebrándose este año, ¿qué opinión se podría dar del feminismo peruano actual, el feminismo peruano de hoy en día? ¿Cómo estamos o cómo se vive nuestro feminismo peruano? ¿Qué tareas aún nos faltan trabajar hoy, nosotras, ahora, aquí? ¿Y qué con las posibilidades, obviamente, que tenemos y que aún nos faltan por cumplir? Esas serían mis preguntas. Gracias. Tremenda pregunta, ¿no? Ese fue un libro. Bueno, voy a empezar relativamente con la más fácil para mí, la segunda. La segunda tiene que ver con la pregunta, ¿sabes qué? Yo creo que el gran problema que seguimos viviendo, y yo creo que también tiene que ver con la tercera pregunta, es el fraccionamiento que hay entre los intereses, en este caso de las mujeres. Las mujeres en el Perú no supieron organizarse, se fundó el Consejo Nacional de Mujeres en el 23, ¿y qué pasó? O sea, las personas que estuvieron allí, que desplazaron a María Jesús Alvarado, que sí tenía una visión mucho más directa de cómo quería ella la ciudadanía más, después de tener toda esta etapa de casi educar a las mujeres, haciendo conferencias, ella ya estaba proponiendo con más fuerza la cuestión del sufragio. ¿Qué pasó? Que hubo fraccionamiento de las mismas instituciones femeninas. Las conservadoras, muchas de ellas con este pensamiento católico, un feminismo católico conservador que aludía más a la cuestión educativa, que aludía más al discurso religioso, al discurso maternal, al discurso de que la mujer es una mejor ciudadana porque puede cuidar un hijo, porque forma a los hijos, o qué sé yo. O sea, es un discurso que en realidad la tuvieron muchas mujeres que sí estaban pidiendo un cambio social, pero no necesariamente el sufragio. Entonces, yo he leído un texto que me parece más afín al discurso del conservadurismo religioso que tuvo
Soy la Aurora, que tiene que ver con esa visión conservadora feminista que aludía a la cuestión histórica. Ella seguía esa línea, no tanto la maternal. Ella, quizás por no haber sido madre, no tenía dentro de su discurso cuestión maternal, ni tampoco hacía mucho énfasis en la educación, a diferencia de María Jesús. Entonces ella iba más a las luchas sociales, por eso hizo sus alianzas con los trabajadores, no hizo alianzas con indígenas como lo hizo María Jesús. O sea, tenían búsquedas diferentes, grupos olvidados de la sociedad, pero diferentes. Entonces, yo creo que va más por ese interés. En Chile lo han investigado sobre estas feministas conservadoras que tenían este diálogo con una visión mucho más que tenía que ver con la educación y no tanto el sufragio. Por eso es que ella, en realidad, su discurso es católico, pero las acciones que ella toma van más allá de una feminista conservadora y religiosa. No va por ahí. O sea, el discurso que tuvo en el 24 sí es cierto, así te lo tenía, pero las acciones que ella llevó a cabo en el 31 las asemeja más a una feminista socialista. Y no es casual, porque ella estudió en la Sorbona estudios sociales. Entonces, su discurso iba más por allí en el 31, que fue su mayor actividad. Y yo creo que la cuestión de los feminismos sigue siendo, el problema sigue siendo las divisiones que hay, los diferentes discursos que se han ampliado ahora en los temas feministas. Una vez tuve la oportunidad de compartir un conversatorio sobre mujeres artistas en el Perú, y yo me quedé asombrada de una jovencita, porque yo ya no soy jovencita, tendría 10 años menos, y dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, y por eso que yo pensé que había escuchado mal, y le dije, creo que he escuchado mal, pero dijiste que los hombres no pueden escribir sobre las mujeres artistas en el Perú. Creo que dijiste eso. Y me dijo, sí. Y me lo confirmó. Y cuando yo luego lo dije, entonces me dijeron, esas son las ¿cómo me dijeron? Las feminazis. Feminazis. Cuando yo no sabía que existía eso. Te lo juro que no tenía el término para saber eso. Y cuando me dijeron, sí, que esas son demasiado radicales y todo, ¿no? Entonces yo dije, pero o sea, ¿cómo puedes? Y yo en ese momento yo le dije, bueno, yo no comparto esa idea, y es más, conozco a un investigador que se llama Miguel López, que escribe maravilloso sobre las mujeres artistas. Es más, yo siempre lo recomiendo. Entonces yo digo, no sé, a mí me parece que no es la idea cerrarlo, sino al contrario, ¿no? Y ahí está la gran contribución de tanto de María Jesús como de Sonia, porque las dos decían que la idea era, ¿no es cierto?, que si nosotros, no es que las mujeres seamos más, sino que somos iguales, y tenemos que, así como nos piden que hagamos cosas, entonces también nos tienen que dar los mismos derechos. Entonces ambas decían eso, no decían que porque eres mujer y eres delicada y eres buena patriota te tienen que dar la ciudadanía, no decían eso, tienes que ser, que tienes que trabajar, entonces están pensando en una mujer activa ya de la década, en el siglo XX, ¿no? Entonces yo creo que siguen siendo los mismos problemas. Educación. Las dos hablaban sobre una educación en el sentido, Soy la Aurora hablaba sobre la cuestión de en el centro social, darle oficios a las mujeres, porque en los oficios podías ir a trabajar, conocer, tener un conocimiento que te iba a permitir solventar tus medios, porque no todas estamos capacitadas ni vamos a ser mujeres casadas que te van a mantener, ¿no? Entonces eran reales con sus pedidos, y María Jesús también, y seguimos teniendo muchos problemas en cuanto a la educación y las mujeres. La pandemia nos mostró eso, muchas niñas ya no regresaron al colegio después de la pandemia, ¿no? Las mujeres que dejaron sus trabajos, ¿no? Muchas de ellas se quedaron otra vez en la casa, porque primero fueron los hombres los que retomaron los trabajos después de la pandemia. Entonces hay cosas así que nos siguen diciendo de que en realidad las mujeres no siguen siendo vistas como iguales en la sociedad peruana. Entonces creo que ahí están los asuntos, ¿no? Obviamente tenemos el sufragio, pero ¿qué significa eso en otros lugares del Perú? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Digamos que es mejor tenerlo que no tenerlo. Claro, no es suficiente. claro, No es suficiente, nunca es suficiente. Ajá. Sí. Yo tengo que ir. Sí, ya, todos. También quiero agradecer muchísimo a Rodrigo,
luego a Vero Villarán, que no nos pudo acompañar por unas cuestiones que tenía urgentes, por habernos dado este espacio maravilloso. Tan lindo muy este lindo, sitio, esta lindo. librería es preciosa, y Vero nos recibe así también, es muy acogedora, y por supuesto a Natalia, y por supuesto también aquí a nuestra amiga que nos ha traído el cafecito, y que muchísimas gracias por haber estado aquí, y bueno, seguimos para adelante con feminismo peruano. Okay. Gracias.